Sumido en un grave rezago que ocasiona lentitud en los procesos y por lo mismo que falla en la impartición de justicia, el Poder Judicial en Jalisco necesita una cirugía mayor para sacudirlo y orientarlo hacia una modernización. La percepción general que se tiene sobre el Poder Judicial tiene que ver especialmente con actos de corrupción que se le atribuyen en casi toda la cadena y sobre todo en la impunidad que deriva de las fallas en la aplicación de la justicia. Desde hace varios años el Poder Judicial ha sido blanco de críticas precisamente por este entorno, como ya escuchamos, al cual se le atribuyen actos de corrupción. Por eso abordaremos el tema aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Elia Marum Espinosa. Ella es investigadora de la Universidad de Guadalajara. Elia, bienvenida. Gracias, Carlos. Saludos a tu auditorio. Luis Enrique Villanueva Gómez, magistrado. Luis Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por esta amable invitación, así como mis compañeros con el que vamos a estar aquí compartiendo el panel. Héctor Rafael Pérez Partida, experto en temas de economía, exsecretario de Finanzas. Héctor, bienvenido. Gracias, Carlos, por invitarme a este programa Ruta 44 y este importante tema para Jalisco, ¿no? Carlos Mollado Zapata, académico de la Universidad de Guadalajara. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, tocayo. Saludos a tu audiencia. Bueno, comienzo contigo, Elia. ¿Por qué es importante, como hacíamos al principio, hacer un alto en el camino en reflexión en torno al Poder Judicial? ¿En qué condiciones está el Poder Judicial para que se requiera una intervención? Yo empezaría con una frase contundente. No hay mejor política social que la justicia. Y la justicia en Jalisco y en México es percibida por la ciudadanía como un sistema que le falta gobernanza, donde lo que prevalece es la ineficiencia y la corrupción. Entonces la ciudadanía está clara que si requerimos mejorar la sociedad, tenemos que empezar por mejorar la justicia. No se puede continuar con un sistema, como ya se dijo en la cápsula, obsoleto, lento, que no realmente impulsa un Estado de Derecho donde sean las leyes y su cumplimiento lo que prevalezca, sino que hay intereses particulares, hay otro tipo de funcionamiento y realmente pues no solo es la lentitud, sino es también el retraso tecnológico, el retraso en la formación y capacitación, muchas veces la falta de profesionalización, y esto, bueno, hay diagnósticos que así lo marcan, ¿no? Increíble que hables tú de retrasos en la época de la modernidad y con tantos avances, Elia. Es real, ¿no? Es increíble, pero no solo a veces no hay computadoras, sino que cuando las hay son obsoletas y no se tienen todos los adelantos que en muchos otros países ya se cuenta para poder hacer la impartición de justicia ágil. Muy bien, Luis Enrique Villanueva, una primera intervención sobre el panorama que enfrenta el Poder Judicial. Sí, muchas gracias, Carlos. Definitivamente coincidente con los comentarios de la doctora Elia, y sin embargo uno que es parte integrante del Poder Judicial del Estado, en mi calidad de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, es lamentable que la justicia en Jalisco se encuentre en un ámbito de gran rezago. Por ejemplo, te pudiera situar algunos indicadores. El INEGI, por ejemplo, establece que los trámites de percepción en el ámbito de corrupción e impunidad, Jalisco es el tercer lugar, igual que otras entidades federativas. En el trámite de contar con una justicia abierta, estamos en el 26 lugar de las 32 entidades federativas. Y por otro lado, doy otro indicador, que en trámite de justicia digital estamos en el 29 lugar de las 32 entidades federativas, de acuerdo a estudios bien elaborados, como es Mexicano Thornhill, Justicia Abierta, Rating de Opacidad, que ellos son los que señalan. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tener un poder judicial moderno, tener un poder judicial donde ya se aplique un sistema de justicia pronto y expedito, como lo mandata la Constitución, pero ante todo generar una confianza ciudadana a través de ese modelo de justicia abierta para cambiar la percepción que atinadamente se tiene del Poder Judicial del Estado. Porque lamento decirlo, insisto, que después de los policías y ministerios públicos, que me den mi respeto, son los que más están señalados en el índice de corrupción y opacidad. Pero después de ellos seguimos los jueces y magistrados. ¿Por qué? También porque no tenemos una verdadera comunicación social creada por este espacio que establezca qué es lo que hace el Poder Judicial. Hay errores, sí, pero no todo es malo. Entonces yo creo que es importante
recobrar esa confianza, pero transformar el Poder Judicial a través de una reforma integral de gran calado, como requiere Jalisco. Ahora, este rezago, el que incluso ya citaba Elia, no pasa solamente por computadoras que ya no funcionan. Es una modernización en otros ámbitos que tiene que darse, ¿no? Sí, claro, ella ya lo señaló. El día de hoy estamos trabajando a través de una justicia tradicional que fue buena, sí, hace 20, 30 años. Al día de hoy, la pandemia, la contingencia sanitaria nos ha dejado al descubierto el retraso que tenemos en el nuevo uso de las tecnologías de la información y comunicación, que no es otra cosa más que las TICs, y ejercitar a través de la modernización del Poder Judicial. Perfecto, vamos a profundizar, por supuesto, en el tema. Héctor Pérez Partida, tú eres un experto en temas económicos. Desde hace mucho tiempo se ha mencionado que una de las claves para mejorar la justicia es la independencia financiera del Poder Judicial. Siempre está sujeto a los vaivenes políticos. Una primera intervención en torno al tema. Mira, yo pienso que el Poder Judicial desempeña un papel trascendente en la sociedad, ¿no? La Constitución mandata que el Poder Judicial debe de impartir una justicia completa, pronta, expedita, imparcial y sobre todo gratuita. Y enfatizo en el término gratuito. Gratuito. Al ser gratuito, significa que debe de contar con los recursos suficientes que le permitan atender las responsabilidades que le toca cumplir para garantizar un pleno Estado de Derecho y una convivencia social entre los ciudadanos. Y creo como economista que si logramos eso en Jalisco, es un estímulo para impulsar la inversión local, nacional y extranjera, generar más empleos y tener mayor crecimiento económico. Yo como economista pienso que si se le asignan recursos al Poder Judicial con el compromiso de una transformación, esto se va a traducir en mayor crecimiento económico y mayores oportunidades de empleo para los jaliscienses, ¿sí? Ahora, Héctor, tú mencionaste una cosa muy importante que tiene que ver la Constitución. Estamos hablando que está mandatado constitucionalmente que tiene que tener los recursos para cumplir con esa tarea, lo cual nunca ha ocurrido, ¿verdad? No, lo único que tiene, la única disposición normativa que tiene en materia de recursos el Poder Judicial es que se le debe de garantizar el presupuesto que ejerció en el ejercicio fiscal inmediato anterior más la inflación. Pero desde mi punto de vista, eso debe de precisarse más y deben de añadirse otras cosas para que el recurso llegue al Poder Judicial y pueda transformarse. Sí, y tiene que tener una óptica cualitativa, no cuantitativa. Es decir, ¿con este dinero fue suficiente para cumplir lo que dice la Constitución? No. Entonces no es por ahí, ¿verdad? No, y además Jalisco es una tierra de juristas. O sea, Jalisco tiene excelentes abogados, el Poder Judicial tiene excelentes abogados, excelentes servidores públicos. Lo que les hace falta es que se le den los apoyos necesarios para lograr esa transformación. Y creo que esta crisis social que nos está provocando la pandemia es la oportunidad para transformarlo, ¿no? Muy bien. Carlos Mollado, una primera intervención general en torno al tema. Bueno, nos has invitado, Carlos, para hablar de la gobernanza y para el Poder Judicial. ¿Por qué hemos adoptado el modelo, el paradigma de la gobernanza? Si me permiten hacer este encuadre. Yo te pediría, antes de hablar del concepto, que tratáramos de explicarlo. Para la gente que nos está viendo, ¿qué es gobernanza? Exacto, a eso voy. Claro. Bien, gobernanza significa ante todo un sistema directivo, intencionado, ordenado y que cumpla al menos 3 condiciones. Primero, que sea legítimo. Y eso tiene que ver, entre otros muchos factores, con la designación y los procedimientos para la designación de jueces, magistrados y demás servidores públicos del Poder Judicial, consejeros, mediadores, qué sé yo. La segunda condición tendría que ver con la eficacia. Y esto es muy importante, porque la eficacia directiva en términos de la función pública, en términos del sector público y en términos particularmente de lo que dice el doctor Pérez Partida, la administración de justicia, que es una garantía constitucional, que es un derecho humano establecido
explícitamente en el segundo párrafo del artículo 17º de la Constitución el derecho del gobernado del justiciable a una administración de justicia que, ya se dijo antes, debe ser objetiva, expedita, ágil, transparente, eficaz y gratuita. Y tercera condición de una buena gobernanza, de un buen sistema de dirección, es que tenga una participación social, una participación ciudadana eficaz, efectiva y directa. Porque las normas, los principios y los valores que articulan un sistema directivo de gobernanza presuponen que la institución, en este caso el Poder Judicial de Jalisco, realizó una serie de consultas, una serie de diagnósticos y una serie de posicionamientos para definir primero qué problemas debe enfrentar. Aquí ya se mencionaron varios de los más importantes. ¿Qué políticas públicas deben implementarse para enfrentarlos? ¿Y qué acciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Quiero insistir, con participación ciudadana, con participación social, con el gobernado al centro de todos estos procesos, permitirán obtener, cumplir estos objetivos, estas metas. Aunque es muy amplio el concepto, yo te diría que el primero que mencionaste, de la legalidad, la forma de cómo son elegidos quienes van a estar al frente de ahí, desde ahí empezamos a brincar, ¿no? Porque sí, hay intereses políticos actualmente, se nombran por amiguismo, etcétera, etcétera. Así es, ¿no? Es correcto, sí. Lo resumo en tres conceptos básicos, en tres ideas centrales. El primero es el de legitimidad, el segundo es el de eficacia y el tercero es el de participación ciudadana. Vamos dejándolo en participación social para que no sea... Para que sea más amplio. Tengo que hacer una pausa, es la primera, regreso con más de este tema. Un análisis elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad reveló que el Poder Judicial en Jalisco está por encima en la media nacional en el tema de impunidad. En el país, el promedio es de 92%, mientras que en Jalisco, el porcentaje que se alcanza es del 96.2%. Es decir, que 96 de cada 100 delitos quedan sin castigo. También encontró una tasa menor de jueces, de peritos, de asesores jurídicos y defensores de oficio. Gobernanza para el Poder Judicial en Jalisco es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Un poco de lo que ya habíamos hablado, Elia, del panorama general que enfrenta y lo que tú mencionabas, la falta de capacitación también, ¿no? La falta de profesionalismo. Claro. O sea, no es solamente el hecho de que se pongan a personas que no entran por un servicio civil de carrera, por un servicio profesional de carrera, que entran, como bien lo señalabas, por amiguismos, por compadrazgos, por compromisos políticos, sino que además no tienen la formación y la capacitación permanente que esto requiere, la actualización, ¿no? Entonces, pues obviamente, como señalaba el magistrado Villanueva, se sigue administrando la justicia y llevando al sistema judicial por las vías tradicionales, sobre todo por expedientes de papel, en juzgados saturados de expedientes, porque pues tienen más de 1,000, 2,000, 3,000 expedientes cuando no pueden resolver más de 700 al año, y esto pues hace que todo se vaya haciendo muy lento y la gente pues no tiene la resolución de la justicia que está esperando. Cuando, por ejemplo, si usamos las tecnologías de la información, esto podría agilizarse muchísimo, pero ello requiere un nuevo perfil primero del abogado, del licenciado en Derecho, y nuevas capacitaciones para el manejo de tecnologías, no solo para el manejo de las computadoras como instrumento, claro, sino para entender todo lo que es la inteligencia artificial
lo que es la resolución de problemas, de emitir un juicio de algo que tiene un juez que dictaminar o un magistrado a partir de la información que le llega de tanto de documentos como de testimonios, etcétera, y poderlos en un algoritmo mezclar, hacer y junto con las leyes proponer soluciones. Esto le facilitaría muchísimo a jueces y magistrados el sacar sus sentencias con agilidad, pero lo seguimos haciendo, se sigue haciendo por la vía tradicional del papel, cuando los expedientes de papel tienden ya a desaparecer, ya son cosas del pasado, pero todavía no se implementa una innovación disruptiva, o sea, una innovación radical. Y todavía hay mucha gente que piensa, vámonos despacito, paso a paso, vamos haciendo innovaciones incrementales, primero vamos viendo que en todos los juzgados haya máquinas de escribir, luego que todos tengan papel, y a ver si para el otro año les damos algunas computadoras, y a ver si para el siguiente empezamos a meter internet, y a ver si... Y la verdad es que esto ya no aguanta, la sociedad no aguanta, esto requiere, y precisamente como lo señaló el doctor Pérez Partida, en el contexto de una pandemia como la que estamos, donde mucha gente pues se niega a aceptarlo. Esto es como un gran duelo, ¿no? Claro. No queremos aceptar que esta realidad existe y la negamos. Y esta pandemia pues ha llegado a acelerar todo esto del uso de las tecnologías. Entonces el Poder Judicial cada vez se ve más limitado a continuar con su forma tradicional de funcionar. Muy bien. Luis Enrique, hemos visto ya un panorama general, es imposible abarcarlo tan unos minutos, pero ¿qué sigue entonces? Hay un proyecto de gobernanza para el Poder Judicial. ¿En qué consiste esto? Es correcto, mira, yo denomino también respetuosamente, en un término más simple o sencillo, gobernanza judicial no es otra cosa más que ordenar el Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿En qué sintonía? El modelo de gobernanza ya se estableció claramente que debemos de poner en medio al justiciable y al ciudadano como factor que nosotros como impartidores de justicia son al quien le brindamos esa posibilidad. Por otro lado, también este modelo de gobernanza judicial está ordenado metodológicamente, basado en indicadores para la mejor toma de decisiones, y entre ellos es fundamental el tema de la planeación. En el Poder Judicial el día de hoy nos obliga por ley tener un plan de gobierno del Poder Judicial que anualmente se debe elaborar en los meses de agosto y de septiembre. Ya está elaborado, pero nos hemos quedado cortos por carecer de que esté en funciones la Comisión Permanente de Planeación. Es decir, si tú no planeas, si tú no haces mediciones, difícilmente vas a tener resultados a corto y mediano plazo como se estableció. Entonces aquí proponemos dos pilares troncales. Una es de justicia responsable, que es a través de 20 proyectos ya diseñados para su ejecución, y entre ellos abordamos mucho el tema de la regionalización. Es decir, tenemos juzgados en todo el interior del estado, pero no son tratados al igual que los que se encuentran, por así decirlo, en la ciudad judicial. Hay retrocesos, sí, hay faltas de apoyo, sí, hay falta de equipamiento también, y el número de servidores públicos que están en municipios importantes no son los deseables. Ese es por un lado. Pero por otro lado hay otro tema troncal, que es la justicia innovadora. La justicia innovadora es implícita esa modernización tan necesaria del Poder Judicial. La pregunta es, ¿por qué no tenemos al día de hoy digitalización de todos los archivos? Y seguimos todavía con los expedientes de papel, carátulas, impresoras, tóner, que es un costo muy elevado y tendríamos un beneficio importante. Al igual aparte de la transparencia, ¿no? Aparte de la transparencia, deberíamos también tener expedientes electrónicos, y ahí es donde está la transparencia. Al tener expedientes electrónicos o ya tener una justicia digital, de manera inmediata toda la información se tiene que subir a las plataformas, llámese notificaciones, acuerdos o sentencias. Entonces bajarían los índices de opacidad, porque ya por la ley de transparencia nos obliga a publicitar todas las resoluciones. Pero también, ya con estos nuevos sistemas, ya la opacidad quedaría de lado porque se subiría esa información de manera inmediata. Debemos tener audiencias ya también que se lleven a cabo de manera remota, a través de videoconferencias o por medio de las plataformas.
una justicia digital, donde ya el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa a nivel Senado de la República que se va a aprobar para contar ya con justicia digital en Jalisco y en todos los tribunales del país. Y por último, los tribunales virtuales, que en Nuevo León, en Toluca, en la Ciudad de México, Distrito Federal, ya se cuenta con ellos. Sí, porque tienen un presupuesto constitucional fijo, sí, porque ha habido apoyos importantes en factor económico. Pero ya aquí tenemos un experto. Yo por aquí traigo unos datos duros que te lo digo rápidamente. Se ocuparían 403,000 pesos por renovar en infraestructura y equipamiento los 182 juzgados. 403 millones. 403,000 pesos por juzgado. Por juzgado. De acuerdo, por juzgado. Por juzgado, que contamos con 182 juzgados instalados y sería una inversión de 73 millones de pesos de equipamiento. Perfecto. Y otro rubro también casi de la misma cantidad para software, para situaciones de plataformas y demás. Entonces deberíamos comenzar con 146 millones de pesos. Hay que buscar el cómo sí, podemos generarlos, y aquí hay un experto que nos podría decir cómo. A ver, Héctor, ¿se puede eso? ¿Tiene que venir de dónde el recurso? Sí se puede, mira, se debe tener voluntad. El Poder Judicial ha hecho muchos esfuerzos por mejorar su eficiencia. A mí me consta cuando fui secretario. Sin embargo, hay cierta desconfianza tanto de la ciudadanía como del propio Poder Ejecutivo para asignarle más recursos al Poder Judicial. Porque no hay indicadores precisos ni hay una transparencia total de cómo se administran los recursos. Cuando a mí me hicieron el favor de invitarme para estudiar este modelo de gobernanza judicial y cómo implementarlo, propuse un sistema de planeación, programación, presupuestación, gestión, seguimiento y evaluación del Poder Judicial. Es un instrumento que le va a permitir al Poder Judicial mejorar su eficiencia y ser más eficaz en el cumplimiento de sus funciones. Por abreviatura lo denominado sistema simple, porque es muy largo. ¿En qué consiste? Consiste primero en instrumentar un presupuesto basado en resultados. Es decir, te asignan recursos conforme a programas y resultados. Tener una matriz de indicadores de resultados, saber qué resultados se están obteniendo en las diferentes áreas del Poder Judicial, tanto del Supremo Tribunal como del Consejo de la Judicatura, para ir reasignando recursos conforme se vayan obteniendo mejores resultados. Un sistema, una metodología de marco lógico, que es una metodología que se utiliza para obtener mejores resultados en todas las tareas, que implica involucrar a todo el personal, ¿sí? Yo sostengo que lo más valioso que tiene el Poder Judicial son sus recursos humanos. Son personas que tienen años trabajando y que lo que requieren es una oportunidad para involucrarlos en un nuevo sistema de trabajo donde se comprometan y tener un sistema de seguimiento y evaluación para saber qué resultados se están obteniendo y rendir buenas cuentas, ¿sí? Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita lo que está pasando es que al Poder Judicial efectivamente se le asigna el presupuesto del año anterior más un incremento, pero conforme al presupuesto inicial, no conforme cerró. A lo largo del año, el Poder Judicial le batalla para ir gestionando más recursos y el Poder Ejecutivo también. Claro. Tiene que haber una estira y afloja a ver hasta dónde se van asignando esos recursos. Cuando que si se tuviera ya desde un principio un sistema con indicadores, se podrían gestionar con mayor claridad los recursos y rendir cuentas. Claro. Y esto le permite a los directivos del Consejo y del Poder Judicial y a los propios jueces saber lo que está pasando dentro, ¿no? Claro. Entonces, yo qué es lo que proponía, y aparte de precisar ese punto que ya está en la normatividad, se debe de precisar la inflación, cómo se va a medir. Claro. Y la estimación de cierre del ejercicio no del inicial. No del inicial, claro. Eso de entrada, ¿no? Para el tema de la digitalización y del equipamiento... A ver, si quieres de eso, ahorita me hablas, ¿no? Para darle voz a Carlos, porque tengo, Carlos, una pregunta específica. Ya decía Héctor que se requiere voluntad política definitivamente para hacer esto, pero ¿se requiere también adecuar el marco legal? Sí, definitivamente. El asunto es que la puesta a punto
vamos diciéndolo de esta manera, del Poder Judicial como resultado del diagnóstico que hemos estado trabajando, voy a decirlo con todas sus sílabas, por invitación del magistrado Luis Enrique Villanueva durante los últimos 2 años y medio, probablemente 3 años, nos muestra una cantidad de rezagos, una cantidad de omisiones y una cantidad de ineficiencias en prácticamente los 5 rubros fundamentales que conforman el sistema, en esta visión sistémica de la administración de justicia, es decir, los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos financieros, los recursos tecnológicos y una vinculación y una difusión mucho más sólida, mucho más consistente, por ejemplo, con el Poder Judicial de la Federación, con los otros integrantes de lo que denominamos el bloque de justicia, es decir, las fiscalías que se encargan de la procuración, la administración a cargo de jueces y de magistrados en primera y segunda instancia respectivamente, la reinserción social, es decir, el sistema penitenciario en el caso de la justicia penal, y la atención a víctimas que ahora, a partir de la reforma del 2008-2016, la del sistema acusatorio adversarial, pone a la víctima en el centro del proceso penal y no al Carlos, imputado. Te voy a interrumpir porque nos atropelló el tiempo, tenemos que hacer otra pausa, pero regreso contigo después de la misma. Para generar confianza hacia el Poder Judicial en Jalisco, se plantea un modelo de gobernanza que ponga orden, administre y sobre todo combata la corrupción. El proyecto buscaría, entre otras cosas, trabajar en la planeación estratégica y fortalecer la hacienda judicial para que haya independencia en el manejo financiero y no tener que depender de la decisión del gobernante en turno. Junto con esto, se propone un ejercicio y transparente del presupuesto. Gobernanza para el Poder Judicial, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Carlos Mollado, nos estabas explicando, yo te había preguntado, si es necesario hacer modificaciones a las leyes para hacer posible la gobernanza del Poder Judicial. Definitivamente sí, Carlos. Pensemos en 2 factores, en 2 escenarios. Por un lado, en 2020, México y Jalisco son entidades y realidades muy distintas de lo que en 1917 fueron cuando se aprobaron tanto la Constitución General como la particular del Estado de Jalisco, el 5 de febrero y el 8 de julio respectivamente. Si pensamos que esta Constitución, ambas, tienen ya 103 años de edad, más de 715 reformas, más de 312 leyes federales, generales, orgánicas, reglamentarias de la norma constitucional. Jalisco, más de 180 leyes también reglamentarias, orgánicas, de la Constitución particular del Estado, que nuestro sistema jurídico se rige también por tratados internacionales a partir de la reforma aprobada en 2011 a iniciativa del presidente Calderón, y en este momento están vigentes, si no tengo el dato equivocado, más de 1.600 tratados internacionales, más o menos 400 de ellos relativos específicamente al tema en boga de derechos humanos. Si a esto agregamos, por ejemplo, la cantidad de disposiciones administrativas, es decir, las que expide ya no el Congreso General ni el Congreso del Estado, sino la autoridad administrativa, ¿a qué me refiero? A reglamentos federales, reglamentos del gobierno del Estado, bandos, acuerdos presidenciales, acuerdos gubernamentales, órdenes y últimamente hasta la figura del memorándum ha aparecido en el escenario jurídico. Bueno, parece que la tarea no es sencilla.
Y al final del día, ¿quién realiza la última interpretación de lo que Constitución, leyes, tratados o normas administrativas han establecido? Pues los tribunales de la Federación, que establecen criterios a través de tesis aisladas, a través de jurisprudencias, y tenemos más de 15,000 de ellas vigentes en este momento. Entonces decía yo al inicio que para que un sistema jurídico sea consistente, se requieren dos condiciones, ¿no? La primera es que no existan vacíos o lagunas, como dicen los abogados, como decimos los abogados. Y segundo, que no existan contradicciones. Claro. Este es un problema muy importante en el tema de la armonización normativa. Entonces, la agenda que ha resultado del diagnóstico al que me refería en la intervención anterior, pues tiene que ver con infraestructura, con territorialidad, con equipamiento, con capacitación y profesionalización, como dijo la doctora Marum, el servicio de carrera, con todos los temas de modernización tecnológica, de digitalización a que se ha referido el magistrado Villanueva, temas fundamentales de presupuestación, de planeación, de programación, de evaluación basada en indicadores verificables. Lo que no se mide no se mejora, claro, decían los abuelos. Y en medio de todo ello, pues todo un proceso de reingeniería. Muy bien, por lo que me dices, Carlos, y seguramente Luis Enrique nos los aclarará, pues este modelo de gobernanza tiene que pasar por el Congreso. Héctor, hace un momento nos quedamos también a medias contigo cuando estabas explicando el tema financiero. ¿Quieres concluir? Sí, cómo no, sí, con mucho gusto. Mira, cuando el magistrado Luis Enrique me pidió que colaborara en este modelo de gobernanza judicial, empecé a ver los proyectos y me llamaron mucho la atención, ¿no? Se hablaba de armonización de la legislación, de justicia territorial, de justicia digital, de capacitación y profesionalización, de transparencia y rendición de cuentas. Y pensé, ¿es posible? Eso sí, sí es posible. ¿Requiere un esfuerzo? Sí. ¿Requiere tiempo? También. Y pensé, para la asignación de recursos como economista y como financiero, se requiere compromiso. Es decir, más recursos contra resultados medibles y cuantificables, ¿no? Por eso fue que se propuso este sistema como un instrumento administrativo de apoyo a la justicia, ¿no? Para tener una mejor justicia en Jalisco. Luego pensé, ¿cómo se le pueden asignar más recursos al Poder Judicial? El Poder Judicial en el 2012 se le asignó el 1% del presupuesto del Estado. En el 2018 subió al 1.32%. En el 2020 subió nuevamente al 1.42%. Sin embargo, se le han venido asignando más tareas y más trabajo, ¿no? El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el tema de la justicia laboral, el Instituto de Justicia Alternativa. Y al analizar de dónde vienen los recursos y de hablar de una justicia gratuita, dije, la única garantía que tiene es ese artículo que señala que se le respete lo que ejerció, que no se define que debe ser el cierre, más la inflación, y el 95% del presupuesto se va en pago de sueldos y salarios, es decir, le queda un 5% para gastos operativos. Por eso es que no tienen papelería, no tienen agua para tomar ahí los servidores públicos. No hay recursos públicos, para capacitación, no hay etcétera. recursos para capacitación, para modernizar las computadoras, para digitalizar. Y vi que el presupuesto, la participación del Poder Judicial tiene vaivenes muy frecuentes, claro, en el monto del presupuesto. Entonces propuse que siempre que el gobierno del Estado solicite deuda de largo plazo, destine un porcentaje al Poder Judicial por obligación. De acuerdo. Que lo destine a equipamiento y a tecnología, ¿sí? Ya de etiquetado hacia eso, como la ley establece que es para inversión, es decir, si va a contratar el Estado 6,000 millones de pesos, 5,000 millones de pesos, por lo menos que un porcentaje, digamos, un 2, un 3%, un 4%, lo destine al Poder Judicial ya por disposición, ¿no?
Claro. con la condición que sea para equipamiento y digitalización y tecnología, ¿no? Por otro lado, ha habido una disputa frecuente con los billetes de depósito, ¿no? Los billetes de depósito los fijan los jueces, pero el recurso se deposita en la Secretaría de Finanzas. ¿La ¿sí? Hacienda Judicial sería eso? Hablan de, le han denominado erróneamente la Hacienda Judicial desde mi punto de vista. Claro, ¿no? pero así le conocen, Así ¿verdad? le conocen, ¿no? Lo que propongo es que se define también que los intereses se cuantifiquen y esos intereses se estén otorgando permanentemente al Poder Judicial. ¿sí? ¿Como cuántos recursos se juntan en el año, por decir algo? En un buen Varía, año? pero digamos, entran Entiendo y que es salen fluctuante. recursos, digamos, son alrededor de unos 12,000 millones de pesos. más o Alcanzaría menos, para al lo que año, decía Luis Enrique. ¿sí? Entonces, digamos, con los intereses se les vayan asignando. Porque por otro lado, veo delicado que el Poder Judicial se dedique a recaudar recursos, ¿no? Claro. En los billetes de estar recaudando recursos porque se desvía su finalidad. su ¿no? finalidad. Su finalidad es impartir justicia, ¿no? Muy bien. El tiempo nos está venciendo. Luis Enrique, a ver, entendemos el modelo y las bondades del mismo, pero pregunto como abogado del diablo, ¿crees tú que se pueda en la realidad aplicar, tomando en cuenta los intereses que hay en el Poder Judicial, todas las situaciones que hay allí, que no las resistencias que pueden darse también? Desde luego te contesto categóricamente y convencido que sí, porque el señor gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, cuando asumió esta responsabilidad de gobernar a Jalisco, él acudió al Supremo Tribunal de Justicia a establecer que él deseaba tener un poder judicial fortalecido y un poder judicial independiente y autónomo presupuestalmente. Es donde él dijo que iba a hacer lo posible por otorgar el presupuesto constitucional fijo a razón de un 3-4%. Yo entiendo por qué no lo ha hecho. Pues definitivamente ya se estableció aquí en la mesa, como el Poder Judicial nunca ha presentado modelos de este tipo, como el de gobernanza judicial, prioritarios, con proyectos viables, Sí. y a base de resultados, yo creo por eso ha sido esa duda. Medible y transparente, como tú decías también, ¿no? Correcto, medible, transparente y confiable, Claro. que genera certeza jurídica, en consecuencia competitividad e inversión. Todo eso que se requiere, tener una debida colaboración y coordinación tanto con el Ejecutivo como el Legislativo para lograr esa independencia, esa autonomía, esa soberanía que deben de guardar los poderes entre sí. Colaboración sí, subordinación no, porque es muy natural los equilibrios y contrapesos que debe existir en cualquier sistema democrático. Entonces eso tendríamos que hacer. Pero por otro lado, yo sí tengo confianza que el gobernador, que ya conoce este proyecto de gobernanza judicial, se lo haremos llegar personalmente para efectos que lo establezca como un proyecto de Estado. Esto no es un diagnóstico aventurado, sino se ha trabajado mucho tiempo. No es de fibias y fobias, no es de colores, sino es un inminente modelo que es útil a través de todos los proyectos diseñados para transformar el Poder Judicial de Jalisco, que esa es la intención de nuestro señor gobernador, entonces apostaremos por ello. Muy bien. Elia Maru, una reflexión antes de irnos a la última pausa. Bueno, yo creo que la gobernanza del Poder Judicial parte sobre todo de una innovación disruptiva en el recurso humano, en el talento que forma este poder. Y eso tiene que ver, ya como profesora universitaria, como formadora de profesionistas, tiene que ver con una reingeniería y una renovación radical de las formaciones de abogados. O sea, tradicionalmente las carreras de abogados son aquellas que dicen, yo voy a estudiar Derecho porque no me gustan las matemáticas o porque no quiero saber nada de las matemáticas. Pues ahora este principio ya no va a seguir siendo válido, porque no podemos dejar en manos de ingenieros en computación, de la parte ingenieril, el desarrollo de software o esta inteligencia artificial, más que software, ¿verdad? De estos
algoritmos que van a juntar, analizar toda la información y a dar resultados, porque entonces pues realmente estaríamos pasando la gobernanza judicial a una gobernanza de los algoritmos, a una gobernanza tecnológica ingenieril y no a una gobernanza ciudadana, ¿verdad? Como lo que se requiere. Y esto, pues también es una cuestión urgente, pero desafortunadamente todavía no se está haciendo con la urgencia que esto se requiere. Hay mucha resistencia a seguir formando como se han formado. A veces nos dicen, bueno, sí, a ver, entonces vamos a juntar ingeniería en sistema con derecho. Y los ingenieros tienen que saber de derecho y los abogados tienen que saber de ingeniería. ¿Y con qué maestros? ¿Quién lo va a dar? Afortunadamente, pues las respuestas son muy obvias. Hay desde cursos gratuitos, Coursera, por ejemplo, tiene una lista de cursos en español y en inglés gratis, ¿no? Que no estamos aprovechando y hay muchas opciones para formarlo. Pero si seguimos con los perfiles tradicionales de formar profesionistas para un sistema judicial que ya es obsoleto, que ya no es el que está la sociedad requiriendo, pues seguiremos formando para el pasado y no para el presente y el futuro. Perfecto. Tengo que hacer otra pausa. Es la última. Regreso a las conclusiones del programa. Uno de los apartados importantes que contiene el modelo de gobernanza para el Poder Judicial será incorporar las tecnologías de la información a través de distintos dispositivos de comunicación en los procesos judiciales. De esta suerte, procesos que actualmente pueden llevarse meses serían resueltos en días y en algunos casos en unas cuantas horas para agilizar la impartición de justicia. Gobernanza para el Poder Judicial, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Elia. Pues en conclusión, tanto el diagnóstico del Poder Judicial, el autodiagnóstico que hizo el Poder Judicial Federal, como el autodiagnóstico que hace el Poder Judicial de Jalisco, pues contemplan muy tibiamente la parte de las tecnologías, porque, repito, no se trata solo de meter nada más computadoras, software, se trata de hacer uso ya de la inteligencia artificial, de poner en la nube toda la información, de hacer uso del Big Data, ¿verdad? De todo lo que es ya no los datos individuales, sino los grandes datos entrelazados, y esto requiere primero una nueva concepción, una nueva mentalidad, esquemas mentales nuevos en quienes imparten justicia, en quienes forman el Poder Judicial, y también una nueva mentalidad y nuevos perfiles y nuevas formas de formar profesionistas para estas nuevas realidades. Si no contamos con estas dos cosas, podríamos tener las computadoras, podríamos tener el software, podríamos tener los algoritmos o estar usando la inteligencia artificial, pero no tendríamos la gente eficiente, capaz, que cumpla con los principios que caracterizan a un poder judicial gobernable, con una buena gobernanza del Poder Judicial. Te iba a decir, y podríamos tener hasta el marco legal adecuado ya para eso, pero no quien lo opere. Pues. Exactamente, o sea, eso es lo que ha pasado en México. Tenemos muchas leyes, pero no hay los mecanismos y los instrumentos para operarlos, ¿no? Claro. Y por supuesto, lo que mencionaba el maestro Carlos Mollado, es importantísimo la armonización de leyes, ¿no? Yo como mujer te digo que desde 2006 tenemos la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y todavía es hora de que aún en las universidades no se armonizan sus leyes con esta ley general, ¿no? De acuerdo. Luis Enrique Villanueva, tus conclusiones. Conclusión, Carlos, modernización del Poder Judicial impostergable, una reingeniería o reorganización del Consejo de la Judicatura, un órgano criticado, bastante obeso, que no ha cumplido las expectativas para lo que fue creado, su desaparición no, su reorganización sí, para que se encargue del área administrativa, como lo ha hecho, y el tema jurisdiccional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, porque hay duplicidad de funciones, y al desaparecer determinadas áreas, habría ahorros significativos para cristalizar varios de los temas que se han tratado aquí
de la innovación a través de las nuevas tecnologías, de la comunicación, información. Este modelo, insisto, tenemos al justiciable y al ciudadano en el centro para llevarlo de manera pronta a partir del mes de enero, como ya lo señala y lo necesitan los ciudadanos y justiciables comunes. Una verdadera y amplia participación social también, a través de observatorios ciudadanos responsables, a través de contralorías ciudadanas internas, para que califiquen el quehacer diario a través de la justicia cotidiana que ejercemos tanto jueces y magistrados. Y por otro lado, estoy cierto y convencido que es responsabilidad y obligación de todas y todos construir la justicia que Jalisco requiere. Y si me da permiso, Carlos, pongo a disposición la página del modelo de gobernanza judicial para todos los usuarios o que quiera ingresar, es www.gobernanzajudicial-mediojalisco.mx. Cualquier crítica, cualquier retroalimentación, cualquier aportación sería bienvenido para la mejora continua y en enero tener un poder judicial digno, transparente y confiable. Te iba a decir, a propósito que mencionaste el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura se creó para ser un auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia y por momentos terminó siendo otro poder alterno. Pero eso es motivo de otro programa, no de este. Estamos ávidos para comentarlo. No, luego los convoco para hablar solamente de ese tema. Héctor Pérez Partida, tus conclusiones. Sí, mira, mi conclusión es que definitivamente el Poder Judicial desempeña un papel fundamental en Jalisco, ¿sí? O sea, lograr tener una justicia pronta, imparcial, expedita y gratuita es fundamental para todo Jalisco, para todos los jaliscienses, para todos los ciudadanos, para todos los empresarios. Si logramos transformar el Poder Judicial, va a ser un estímulo muy importante para que Jalisco crezca por arriba de lo que ha venido haciéndolo históricamente. Creo que el Poder Judicial ha hecho un esfuerzo importante, pero es el momento de impulsar una transformación para lograr mejores resultados. Y para obtener más recursos se requieren resultados. O sea, el Poder Judicial debe de exigir mayores recursos contra la garantía de mejores resultados que sean evaluables, cuantificables, con el compromiso de todos los servidores públicos que integran el Poder Judicial de sumarse a este nuevo modelo que les va a permitir desempeñar mejor sus funciones, saber en dónde están cometiendo errores, en dónde pueden superarse. La vida es una capacitación permanente, nadie puede decirse que lo sabe todo. Creo que la capacitación y el profesionalismo debe ser parte fundamental del ser humano. Y también un tema importante que contempla el modelo de gobernanza judicial es la vinculación con la sociedad. Que la sociedad vea los resultados para que confíe más en el Poder Judicial. Creo que hay voluntad del Poder Ejecutivo. Como comentaba, el presupuesto que se le asignó al Poder Judicial pasó del 1.32 al 1.42% del 2018 al 2020 y estoy seguro que si le plantean un esquema donde le garanticen que va a haber una mejora en la impartición de justicia, el Poder Judicial va a ir obteniendo mayores apoyos del Poder Ejecutivo. Sí, porque ahorita, por ejemplo, ahorita que hablabas de mediciones, tengo entendido que son más de 150,000 o no sé cuántos más expedientes rezagados del Poder Judicial. Le tocan más de 1,000 a cada juez. Sí, es imposible. Que debe haber una asignación de trabajos, de lo que se habla de justicia territorial, armonización de toda la legislación, claro, saber los resultados que se están obteniendo en las diferentes materias, en los diferentes juzgados. Eso es muy importante, ¿no?, para ir mejorando la impartición de justicia, ¿no? Claro. Carlos Mollado, tus conclusiones. Bueno, yo quisiera retomar el concepto original de gobernanza, que en materia judicial genera desconfianza, decepción e inconformidad en el ciudadano cuando la administración de justicia es ineficaz, cuando la administración de justicia no es expedita, cuando la administración de justicia no es accesible. Ya hace 10 o 15 años, antes de que se aprobara la reforma del sistema acusatorio adversarial en materia penal, utilizábamos los indicadores de la OCDE, utilizábamos
más domésticamente los indicadores del IMCO para definir si éramos Jalisco o no una entidad competitiva, para definir si éramos México o no un país competitivo. Yo creo que la urgencia de implementar las reformas que el modelo de gobernanza propone el grupo de expertos que encabeza el magistrado Luis Enrique tiene que poner a punto la administración de justicia en Jalisco a las nuevas realidades que todavía muchos no terminamos de aceptar. La nueva división internacional del trabajo, por ejemplo, la economía abierta, por ejemplo, el gobierno abierto, el open data, el open... el Big Data. El Big Data. Y paradójicamente, frente a todos los procesos de modernización, frente a toda la implementación de las TICs y modelos aplicativos de ciudades inteligentes, de edificios inteligentes, de avenidas inteligentes, de la inteligencia artificial, entender que vivimos en un país de profundos contrastes en términos de riqueza, en términos de pobreza y en términos de pobreza extrema. Más de 70 millones de pobres, más de 30 millones de conciudadanos en pobreza extrema, alimentaria, patrimonial y de capacidades, no pueden entender que la justicia no sea accesible en 2020, cuando la realidad de las nuevas tecnologías y de las nuevas condiciones de capacitación y de acceso a los servicios básicos nos deben garantizar 4, al menos, valores: el bienestar, la seguridad, la sustentabilidad y la competitividad. Yo eso es lo que podría concluir. Carlos, muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Luis Enrique, muchas gracias. Gracias, soy yo. Elia, muchas gracias. Encantada. Unos segundos para una reflexión final. Hemos escuchado aquí la importancia de que se modifique lo que vive el Poder Judicial, esta imagen que tiene la población en general de desconfianza por la corrupción y la impunidad es real. Y es increíble, la pandemia nos vino a demostrar que las tecnologías existen y que hay que utilizarlas, porque de lo contrario estaríamos dejando pasar una gran oportunidad para empezar a revertir pues estas situaciones que estamos enfrentando, particularmente en el Poder Judicial. Hoy, hay que decirlo con todas sus letras, pese a los adelantos tecnológicos que hay en el mundo, el Poder Judicial, con las tecnologías, en Jalisco al menos, sigue operándose desde el fondo de una caverna. Así de claro. Hasta la próxima.